estadística la deben dominar, pues sí me gustaría repasar algunos conceptos, algunas prácticas básicas antes de entrar de lleno a lo que es el análisis de regresión. Vamos a ver, por favor, si me ayuda a leer, en este caso, Benjamín, a leer los conceptos básicos, por favor. Perfecto. Una población estadística es un conjunto de sujetos o elementos que presentan características comunes. Sobre esta población se realiza el estudio estadístico con el fin de sacar conclusiones. 2. El tamaño de la población es el número de individuos que constituye la población. Según el número de sujetos, el tamaño puede ser finito o infinito. Los conjuntos infinitos son algo artificial o conceptual, ya que toda población en entidades físicas es finita. Por ejemplo, población finita, 2 puntos. El conjunto de habitantes de una ciudad, los bolígrafos producidos en la fábrica en un día, etc. Población infinita, el conjunto de números positivos. Muy bien, gracias, Benjamín. Bueno, nosotros es importante que conozcamos estos temas, como bien le decía. Vamos a trabajar con muestras, pero esas muestras deben ser representativas de la población. Como bien menciona aquí, este conjunto de sujetos o elementos tienen características comunes. La mayoría de ejemplos que vamos a estar trabajando, vamos a estar viendo, pues son ejemplos que tienen que ver con conceptos que manejamos en la carrera de ingeniería industrial. Vamos a tener ejemplos de industrias, tanto de servicios como de manufactura, en diferentes ámbitos de calidad, de productividad, etcétera. Y pues la población va a ser todo ese conjunto que estemos analizando de variables que de alguna manera tienen una relación o características comunes. De esa población, entonces vamos a extraer una muestra y esa muestra debe ser representativa. Es decir, las decisiones que tomemos con esa muestra deberían de alguna manera representar a la población. Es algo como lo que sucede en las encuestas. La gente dirá, bueno, a mí nunca me encuestaron y cómo es que de repente sucede lo que la encuesta dice en cuanto a porcentaje. Bueno, si se hizo una buena encuesta y se realizó de manera correcta, pues representa a la población. Aunque no te hayan encuestado a ti, pues ya tienen una idea científica de dónde están los datos. Aquí cuando habla del tema de algo infinito, pues dice que es algo conceptual, porque en teoría toda la materia debe ser finita. Es como que decir la arena del mar. Bueno, la arena del mar, para algunos pensarán que es infinita, porque no tenemos el método actualmente para poderla contar. Si tuviésemos el método, realmente fuera finita, o de hecho lo es, pero no tenemos actualmente la forma de poder contarlo. Entonces, es todo totalmente conceptual. Muy bien. Como les decía, vamos a trabajar con muestras estadísticas y lo que representa esta imagen es eso. Esa muestra de la población debe representar, debe ser un estimado real de lo que sucede en ese esquema. Aquí, por favor, para ayudarme a leer, vamos a darle la palabra a Johnny. Johnny, que no ha leído, por favor. Escucha, Johnny. Parece que Johnny tiene problemas con el audio porque es el único que no ha estado del principio. Johnny Belisaire, ¿me escucha? Ah, sí, señor, ahora sí. Ahora sí. Ok. ¿Me puede leer ese slide, por favor? ¿Cuál parte, profesor? ¿Sí?
Bueno, está bien. Vamos a continuar nosotros. Realmente, Johnny parece que tiene problemas con su conexión a Internet. Entonces, vamos a continuar nosotros. Bueno, ya se entiende el tema de la muestra y como bien menciona aquí, la dificultad de poder hacer un análisis a toda la población es que nos motiva a poder trabajar con todo lo que es muestra estadística. Entonces, el muestreo aleatorio simple, pues cada elemento tiene la probabilidad n sobre n de ser elegido. Es decir, cada uno de la muestra tiene la misma probabilidad de ser elegido. Y es un término que me puede indicar los diferentes, o representar los diferentes elementos de la muestra. Otros conceptos básicos que vamos a recordar son las medidas de localización. Dentro de estas medidas de localización vamos a trabajar con la media y la mediana. La media es lo mismo que el promedio, ¿no? Es decir, cuando hacemos, y lo podemos ver de forma matemática, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, esto representa desde la primera muestra hasta la cantidad de muestra que tenemos, n muestras, la sumatoria de x u y, es decir, cada valor desde el primero hasta el último, dividido entre la cantidad total de valores o la muestra. Aquí está representando de manera matemática. Es decir, x1 más x2 más xn entre n me va a dar mi promedio o media. Y para el caso de la mediana, pues tenemos dos maneras de calcularla. Bueno, la mediana, si es impar, entonces el valor, cuando aquí hablamos de x, pues la mediana se representa con una x y arriba una línea curva, y la media con una x y una recta arriba. Para el caso de la mediana, como le comentaba, si es impar, tenemos que ubicar el valor que está en n más 1 sobre 2. N, ¿qué es? N es la muestra. Imaginen que la muestra es 7. Si tengo una muestra de 7 valores, entonces me está diciendo que 7 valores más 1 son 8 valores. Sobre 2, ese valor que se encuentra ahí es la mediana. Después de haber ordenado los valores de manera creciente. Si es par, entonces nos vamos a referir a el valor que se encuentra en n sobre 2, si la muestra es 8. N sobre 2 es el valor que se encuentra en la posición 4, más el valor que se encuentra en n sobre 2 más 1, que sería 8 entre 2, 4, más 1, 5. Siempre va a ser el valor que le sigue. Entonces, todos esos dos valores los sumo y lo divido entre 2. Como les decía, siempre primero debemos ordenar los valores de menor a mayor, o de manera creciente. Aquí hay un pequeño ejemplo. Imaginen que tenemos esta muestra. ¿Alguien me puede decir el tamaño de esa muestra? ¿De cuánto es? ¿Alguien, por favor, que me diga? De 5. Muy bien. De 5. Tenemos un valor, 2, 3, 4, 5 valores. Excelente. Entonces, si queremos hacer la media, ya aquí está el resultado. ¿Qué es lo que debemos hacer? Sumar 1.7 más 2.2 más 3.9 más 3.11 más 14.7 entre 5. Es lo que me muestra aquí la fórmula. Y eso, si ustedes lo hacen con su calculadora, le va a dar 5.12. Ya yo tengo mi valor de media o mi promedio. Si quiero calcular la mediana, entonces lo primero que tengo que ver es si mi muestra es par o impar. Como ya mencionó el compañero, la muestra es impar. Entonces, 5. Si es impar, entonces tengo que usar esta fórmula de hacerlo. Entonces, lo primero es ordenar los valores de menor a mayor. Fíjense que aquí tenemos
pareciera que está ordenado, pero fíjense que aquí tenemos 3.9 y luego tenemos 3.11. Y como ya saben, 3.9 es mayor que 3.11. ¿Por qué? Porque después del punto, el decimal que está es un 9, lo mismo que fuera 3.90, ¿no? Lo hago el énfasis porque algunas personas pudiesen pensar, no sé que no son ninguno de ustedes, pero pudiesen pensar, no, pero profesor, pero 3.11 mayor, no. Esto es lo mismo que si fuese 3.90 y esto es 3.11. Pasa que no se coloca el cero. Entonces, este valor debería estar aquí primero que el 3.9. Y una vez ordenado, entonces yo utilizo mi fórmula que dice el valor que se encuentra en n sobre 2. Perdón, dijimos que es impar la de arriba. Señores, dijimos que es impar. Muestra 5, entonces es la de arriba. Me dice que es el valor que se encuentra en n más 1 sobre 2. Entonces, n es 5 más 1, 6 sobre 2, 3. El valor que se encuentra en la posición 3. Como les decía, una vez ordenado, el 3.11 debe quedar aquí después de 2.2. Como es el valor que se encuentra en la posición 3, entonces la mediana es 3.11. ¿Se entiende? ¿Recuerdan eso, no? Muy bien. Pueden usar el chat si tienen preguntas. Si no entendieron, por favor no se queden callados. Si no si no hacen las preguntas, si no escriben en el chat, continúo porque entiendo que es algo que lo manejan muy bien. Y así yo esperaría porque estamos hablando de conceptos básicos. Muy bien. Seguimos. Media recordada. Bueno, ya que Johnny no puede hablar, pues César, te toca de nuevo. Por favor. Profesor, una pregunta. Ah, bueno, Benjamín tiene una pregunta. Diga. Sí, porque veo que la manito está ahí y no se veía bien. La pregunta era solamente para recalcar y si dele otra vez la presentación de atrás, la Ajá, anterior. ahí está. Ok, entonces estamos diciendo en pocas palabras que la media prácticamente es la sumatoria de eso, dividido entre dos, en este sentido. La media es la media, no la mediana, la media. O Es sea, si por ejemplo yo sumo 1.7, 2.2 y todo lo demás, y saco la media, el resultado sería entonces 5.12, ¿verdad? Eso es correcto. La como que media el es, por cálculo eso te total. digo, no es entre 2, sino entre 5, porque la muestra es de 5. Sí, discúlpeme, entre 5, sí, Ok. perdón. Entonces ya la mediana sería ya cuando uno calcula la posición que ocuparía entonces el otro. Digamos que en este sentido es el 3.11. El 3.11 sería entonces Claro, es la mediana. 3.11 O como sea, explicaba, porque una vez ordenados los valores de menor a mayor, el 3.11 cae aquí, después de 2.2, ¿verdad? Tengo mis 5 valores y mi fórmula para ver cuando mi muestra es impar, n impar, dice, que es el valor que se encuentra en la posición de n más 1 sobre 2. Como n es 5, porque la muestra es 5, más 1 es 6, entre 2, 7. Perdón, entre 2, 3. tres. Entonces, el valor que se encuentra en la posición número 3, 1, 2 y 3, que sería 3.11 que estaría aquí ordenado, por eso mi mediana da 3.11. Si si esa muestra fuera par, imaginen otro valor adicional después de 14.7, entonces ya para ser par utilizaría la fórmula de abajo, que me dice que es el valor que se encuentra en n sobre 2, en este caso si la muestra fuera de 6, sería el valor que se encuentra en posición 3, más el valor que se encuentra en n sobre 2 más 1, es decir, 3 más 4. Siempre sería el valor que le sigue. Esos dos valores se suman y se dividen entre 2. Eso para el caso de una muestra par. Repito, para impar, una vez ordenado, es el valor que se encuentra en el medio. ¿Cómo yo encuentro el valor que se encuentra en el medio? Bueno, dividiendo la muestra entre 2. Sencillo. Y sumándole 1 a la muestra porque es impar.
Y en el caso de par, pues los dos valores que estén en el centro. ¿Cómo encuentro esos dos valores que estén en el centro? Pues dividiendo la muestra sobre 2 y sumando el valor siguiente. Esos dos valores sumados entre 2 me daría mi mediana. ¿Ya se entendió, Benjamín? Pero una preguntita entonces, por ejemplo, aquí tenemos 3.9 y 3.11 que están ordenadas. ¿No se supondría en pocas palabras que el 3.9 es mayor que el 3.11 Eso fue lo que en este dije. aspecto? Eso es Ok, lo que porque dije. lo veo que está. No, porque ahí no está ordenado. Es una Ah, muestra. ok. Tienes que Ah, ok, ordenarlo. perfecto. Claro. Esos valores pudieron Entonces iría estar en viceversa y 1.7 entonces al puse el final. valor medio. El ejercicio no te va a dar la muestra ordenada. Tú tienes que ordenarla primero. Ok. Entonces, una vez ordenada, ya sería el número del medio cuando es impar. Entonces, si es par, se toman los dos, se divide entre dos y los números que queden ahí, el siguiente Exacto. Ahí número está se suma con el de representado. atrás. De manera matemática está representado. Lo que sí es saber que esa X no se refiere a un valor de X, sino a la posición. La posición que se encuentra, el valor que se encuentra en la posición, en el caso de impar, de n más 1 sobre 2. Bien, Okay. muy bien. Seguimos. Entonces, ahora sí, César, por favor, Ok, me das una medida recordada. media recortada. Por lo general, las alternativas para la media de la muestra se diseñan con el fin de generar valores que representen relación entre la media y la mediana. Rara vez utilizamos algunas de tales medidas. Sin embargo, es aleccionador, Sí, es, aleccionador estudiar una clase de estimadores conocidos como media recortada, la cual se calcula quitando cierto porcentaje de los valores mayores y menores del conjunto. Por ejemplo, la media recortada al 10% se encuentra eliminando tanto el 10% de los valores mayores como el 10% de los valores de los menores y calculando el promedio de los valores restantes. muy bien. Muchas gracias, César. Aquí, ¿por qué se utiliza la media recortada? En palabras llanas, cuando tenemos valores extremos, digamos que en una muestra hay varios valores que podemos observar que están en un rango cercano, pero observamos otros o unos pocos que tienen valores muy divorciados de lo que se ven en la mayoría. Entonces, a veces se utiliza la media recortada donde se eliminan esos valores extremos. Aquí también lo primero sería organizar los valores de menor a mayor y una vez organizados, lo que se indique, por ejemplo, si se dice media recordada al 10%, te está pidiendo que recorde la media o la muestra un 10% al inicio y un 10% al final. Por lo tanto, estás recortando la media un 20%. Es decir, si tienen una muestra de 10 valores y pues te piden el 10%, ya sabes que tienen que eliminar el valor y el último. Porque el 10% es 1. Entonces, sería 1 al principio y 1 al final. ¿Cómo quedaría la muestra? Con 8 valores. Con esos 8 valores, entonces es que yo voy a realizar mi media. Sería sumar esos 8 valores y dividir entre 8. Si esos valores, por ejemplo, en el ejemplo anterior, ustedes pueden ver que ahí había un valor de 1.7 y un valor de 14.7. Unos valores que a simple vista se ven extremos. Si lo recordamos, pues es muy probable que la media sea muy diferente a la que tenemos actualmente. Fíjense que la media dio 5.12. Si recordamos el valor inicial y el valor final, me va a dar una media cercana a 3.53 y algo, lo cual es muy diferente aquí a la media que tuvimos. Entonces, eso ya me va a decir a mí que, pues, hay una dispersión importante, como vamos a ver más adelante. Es decir, hay unos valores extremos, por lo tanto, esos valores extremos me pueden afectar mis medidas de localización, lo cual no es
muy recomendable cuando estoy trabajando con un proceso y vamos a tomar decisión. Pudo haber sido un error de medición, sea del equipo, un error del equipo, imagínense la temperatura, falló el medidor de temperatura, o puede ser un error humano, la persona que iba a tomar la temperatura pues no lo realizó de manera correcta, y con eso entonces tratamos de eliminar sus valores para no afectar las decisiones en base a promedios. Eso es lo que buscamos con media recortada. ¿Se entendió? Muy bien. Seguimos. Gráfica de puntos. Ahora sí, a ver, ayúdame con la gráfica de puntos. Gráfica de puntos. Son una representación gráfica de los datos donde se señala cada uno de ellos mediante puntos localizados a lo largo de una recta numérica. Una gráfica de puntos es adecuada para representar datos cuantitativos o numéricos. Se usan principalmente para comparar grupos de datos o distribuciones. Muy bien. Bueno, una gráfica de puntos, en este caso vamos a imaginarnos una gráfica solamente en el eje horizontal, en la cual pues tenemos que hacer una escala donde pues tengamos distancias coherentes con las medidas que estamos poniendo. Es decir, si aquí tengo 0.25 y en esta línea 0.30, no debería tener en esta línea que tener la misma distancia 0.45. Es decir, a veces cuando estamos realizando una gráfica y tenemos poco espacio de papel, queremos colocar en las últimas líneas que nos queda del papel, pues todos los otros puntos que me faltan de la gráfica. Entonces, no, debemos tener una escala bien coherente con el tamaño adecuado. Si no me cabe, pues no se reduzco el tamaño y digo, bueno, 0.25 y aquí cerca pongo 0.30 y a esa misma distancia, pues la sigo estableciendo para ir subiendo los valores. Una vez me dan una muestra, como la gráfico, bueno, si me dijeron un resultado de 0.75, pues ya hago una marca, en este caso un círculo. Cuando ven X, se refieren a que se está graficando en una misma línea horizontal dos muestras diferentes. Es decir, puede ser que aquí estemos trabajando, las X representan una temperatura y los círculos están representando una presión. Entonces, como estamos usando la misma gráfica, pues tenemos que utilizar marcas diferentes para saber dónde se encuentran los valores de uno u otro y poder entender si existe una relación con esos resultados. Normalmente, cuando estemos trabajando con el análisis de regresión, las gráficas van a ser en el diagrama cartesiano. Es decir, no van a ser solamente en el eje horizontal, sino que vamos a utilizar el eje Y y el eje X también. Porque vamos a estar trabajando con al menos una variable adicional. Bien, seguimos. Medidas de dispersión. Esta es también otra parte básica que deben haber visto dentro de sus materias de estadística, simplemente para también recordar un poco. Cuando tenemos la medida de tendencia central o localización como las que vimos, promedio o media, la mediana, pues a veces esas medidas no nos dicen qué tanto está variando el proceso. Podemos tener un número, un promedio, pero ese promedio puede tener muchos valores dispersos. Y pues eso, cuando voy con medida de dispersión, me da a entender pues que tengo un proceso fuera de control. Por eso es importante ver también las partes de medida de dispersión para poder atacar el proceso y ponerlo en control. Entonces, esa medida de dispersión o variabilidad podemos encontrar algunas como el rango estadístico. Esta medida pues, se calcula de manera muy sencilla y es simplemente buscando en la muestra el valor mayor
o X más, cuál es el valor mayor de esa muestra, y restándole el valor mínimo o X mínimo. Ese resultado que se representa con R, el rango, e intenta decirme qué tan amplio es la dispersión entre estas variables. Es decir, qué tan disperso está el conjunto de datos. En este ejemplo, tenemos una muestra de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos una muestra de 8 variables, de 8 datos, perdón. Y entonces, simplemente me están pidiendo que calcule el rango. Bueno, ubico mi valor mayor, en este caso el 9, y ubico mi valor menor en este caso el 2. Hago mi resta, 9 menos 2, el rango es 7. Entonces, esa es mi idea en cuanto a la dispersión de los datos para el rango. Muy bien, voy a seguir. Si tienen dudas, les voy a pedir, por favor, que lo escriban en el chat. Y ya en el chat, pues yo me detengo y le explico, ¿ok? Otra medida de dispersión es la varianza. A ver, señor Benjamín, por favor, ayúdeme ahí con el tema de la varianza. Ok. La varianza se mide, la varianza mide la dispersión de los datos de una muestra de la medida. Calculando la medida de los cuadrados de las distancias de los datos, siempre se cumple que varianza es mayor o igual que no. O sea, la varianza es cero cuando todos los datos son el mismo ejemplo. Bueno, se está escuchando entrecortado. Uno y todo lo que Benjamín. Está bien, se está escuchando entrecortado, Benjamín. Está bien, gracias. Vamos a... lo importante, todos lo están de alguna manera leyendo en el slide. La idea es también participar. Pero parece que nuevamente hay algún tema con la conexión a internet. Pero gracias, Benjamín. Bueno, aquí tenemos otra medida de dispersión, en este caso la varianza, que me ayuda pues verificando que tan dispersos están los datos, y es una medida cuadrática. Realmente esta medida pues es mucho mejor que aplicar el rango. El rango me dice qué tan amplio pues están los datos, pero puede que hayan dos datos dispersos, como decía, cuando la medida recortada, de dos errores. Por lo tanto, realmente no está representando de manera adecuada la dispersión real de los datos del proceso, porque solamente está cogiendo el valor mayor y el valor menor. En este caso, pues la varianza, que se denota con una letra S elevada al cuadrado, pues toma cada valor y le resta el promedio o la media y lo eleva al cuadrado. Como pueden ver en la fórmula, la varianza es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta la cantidad de muestras de cada valor x sub i menos x promedio. Es decir, primero tenemos que encontrar el promedio de la muestra y luego a cada valor le vamos a restar este promedio y lo vamos a elevar al cuadrado. Vamos a hacer la sumatoria completa. Todo eso lo vamos a dividir entre n menos 1. Es decir, si mi muestra es 9, sería dividido entre 8. Porque ese es n menos 1. Entonces, ¿cómo lo complemento y cómo se utiliza más de manera común? Con la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar sale
Una vez yo encuentro la varianza, le saco la raíz cuadrada. Y esta raíz cuadrada positiva me da mi desviación estándar. Porque me da los datos que resultan son de la misma unidad en la que están en la muestra. En la varianza tengo una medida cuadrática, datos cuadráticos, que no representan directamente la unidad de los datos de la muestra que estoy tomando. Por eso se utiliza a menudo más la desviación estándar, que sí son datos que están representando la misma unidad. Es decir, este indicador me dice qué tanto, cómo están agrupados los datos respecto a esa media. No me quedo solamente con el promedio, no me quedo solamente identificando la media ni viendo el rango, sino que ya puedo tener un número que me dice qué tan dispersos están respecto al promedio. Cuando tengo resultados del promedio muy cerca de mis resultados, de mi media, y también mi desviación estándar es bien bajita, entonces me dice que el proceso está bajo control. Vamos a ver este siguiente ejemplo. Aquí dice, un ingeniero se interesa en probar el sesgo en un medidor de pH. Los datos se recaban con el medidor mediante la medición del pH de una sustancia neutra. Una sustancia neutra normalmente tiene un pH de 7. Se toma una muestra de tamaño de 10 y se obtienen los siguientes resultados. Entonces aquí tenemos resultados de la muestra y me dice que son 10. 7.07, 7, 7.10, 6.97, 7, 7.03, 7.01, 7.01, 6.98 y 7.08. Ok. Entonces vamos a ver en primer lugar la media. Ya calculamos la media en un ejercicio pasado y sabemos que es simplemente sumar todos los valores de la muestra dividido en la cantidad de datos. En este caso, sumo todo, 7.07 más 7, etcétera, y lo divido entre 10. Mi media dio 7.050. Ahora, pues quiero calcular mi varianza. Para calcular mi varianza, tengo que tener cada valor, como lo veo aquí, y restarle mi promedio. El promedio es 7.025, bueno, por eso pueden ver aquí 7.07 menos 7.025 al cuadrado más 7 menos 7.025 al cuadrado, y así sucesivamente. Cada valor le voy a restar el promedio y lo voy a elevar al cuadrado. Y todo eso lo voy a sumar. Por eso aquí entre corchetes. Cada resultado se suma y se divide entre n-1. Así lo tenemos en la fórmula anterior, ¿no? Entre n-1. Por eso me está indicando que se está dividiendo entre 9, porque la muestra es 10. Por eso n-1, 10 menos 1, 9. Mi resultado de varianza dio 0.001939. Para encontrar mi desviación estándar, pues simplemente saco la raíz cuadrada de este valor de la varianza y me da 0.044. Lo cual, pues, es un resultado, como podemos ver, muy cercano a 0. Por lo tanto, la mayoría de los valores están cerca del promedio. Esto quiere decir que es un proceso que se mantiene bajo cierto estándar de control. Los estándares de control lo va a definir la organización. No es lo mismo que tengamos medidas de dispersión aceptables para un proceso de producción de piezas mecánicas que para un proceso de producción de materiales que van a ser utilizados en la parte médica, en una operación del corazón, por ejemplo, que es de vital importancia. Entonces, para un tipo de proceso como ese, pues estas medidas van a ser mucho más rigurosas y posiblemente un resultado que podamos ver bajo de dispersión, pues sea muy grande para aquel proceso, porque la consecuencia
de que se salga de los límites de control, pues son enormes, porque pues, se pudiese perder una vida. No así con un proceso que tenga ciertas tolerancias y me pueda resultar simplemente en una pérdida material. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, a ver, dice el chat tiene dos. Benjamín, el internet, ok. El universal, efecto del clima. Bueno, me imagino que se están refiriendo al tema de las conexiones a internet, que por eso quizás no han podido hablar. Muy bien, lo importante es que sí me estén escuchando y si tienen alguna duda, pues la escriban en el chat. Perfecto. Todos estos datos básicos que vimos son los únicos datos necesarios que quiero que dominen y tengan antes de empezar de lleno con lo que es el análisis de regresión. Vamos a hacer varios ejercicios donde vamos a encontrar la media, la mediana, vamos a hacer una gráfica de puntos, vamos a encontrar la varianza, vamos a encontrar el rango y vamos a encontrar también la dispersión, la medida de dispersión. En este caso, la desviación estándar. Entonces, les voy a poner una práctica con varios ejercicios y ya en el grupo, si en el grupo tienen una duda, a veces puede surgir que haya alguna duda con respecto a la misma media, entonces, o la misma mediana, entonces por ahí también se lo puedo aclarar. Igual, pues como les comentaba, esta grabación se las voy a compartir por si tienen dudas, pero realmente con estos datos básicos suficientes para, una vez lo dominamos, poder entrar de lleno ya a lo que es análisis de regresión. A ver, César tiene una duda, levantó la mano. Ok. Profesor, con relación a la media recortada, ya cuando entremos a hacer los ejercicios, ¿siempre vamos a utilizar el método del 10% o los ejercicios lo van a definir? El ejercicio te va a definir. Si el ejercicio te dice una media recordada al 20%, ya sabes que debes quitar el 20 al inicio y el 20 al final. El 20 al final. Una Sí. vez estén los datos ordenados de manera de menor a mayor. Es decir, que si tenemos una muestra de 20 datos, entonces vamos a tener que quitarle 4 al principio y 4 al final. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Salió Benjamín. Ok, como son pocos, yo tengo ya los nombres y los datos de los que participaron en esta videoconferencia. Con las otras materias, pues son muchas más personas. Yo creo que tiro una foto para ver, al final, para ver quiénes participaron, porque esto cae dentro de la nota de asistencia y participación. Y también, pues, alguna otra nota que más adelante podamos definir, en caso de no poder alcanzar algún objetivo, pues va a ser de mucha ayuda el haber participado en este tipo de reuniones. Entonces, si no tienen ninguna otra duda, con todos estos conceptos básicos, le voy a subir una práctica a la plataforma. También se la voy a enviar por el grupo y pues la idea es que se entregue antes del próximo jueves, se suba a la plataforma y el próximo jueves entonces ya empecemos a atacar el tema del análisis de regresión, el cual, pues, como les mencionaba, vamos a aprender a hacerlo tanto de manera manual como por Excel avanzado. Entiendo que la mayoría tiene Excel. De todas formas, yo les doy una explicación de cómo activar algunos controles para poder realizar algunos ejercicios. Si no tienen duda, señores, en el chat, creo que no. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Les voy a, bueno, dice aquí, tiene una duda, Benjamín, diga.
Profesor, simplemente no estuve en los últimos 5 minutos porque el internet se me cayó. Si podría confirmarme si hay alguna asignación para el próximo jueves. Sí, claro. Después de lo que estuve hablando, les voy a subir una práctica tanto a la plataforma como en el grupo que han creado. Y esa práctica pues va a ser de todos estos conceptos básicos que acabamos de refrescar. Ya una vez realizada esa práctica y ver que no hay duda, ya me sentiré conforme para avanzar y entrar ya con los temas un poquito más complejos de análisis de regresión. Perfecto. Entonces, resaltando que la práctica que va a ser de forma, cuando usted nos enseña a hacer los análisis de regresión, la única plataforma a utilizar sería Excel. Es correcto. Perfecto. Bien. Profesor, Sí. y con la práctica que va a dejar de los conceptos básicos, ¿cómo va a ser el formato de entrega? O sea, ¿tiene que ser en Mira, una hoja, el hecho a formato, mano? sí, muy buena pregunta, César, muy buena pregunta. Estos conceptos básicos sí les voy a pedir que me lo hagan a mano, le van a tirar fotos y van a hacer con la foto un solo archivo en PDF y es el que van a subir. Es decir, sabemos que este tipo de conceptos básicos son muy fáciles de realizar en Excel. Simplemente pones una fórmula, dice promedio, ya te promedia, le pones desviación estándar, te la va a dar. Pero como todos sabemos, se ha ido perdiendo un poco el saber de dónde surgen o cómo salen las cosas. Se la hace muy fácil, pero también queremos, de alguna manera, nosotros como ingenieros, el día que no tengamos un Excel, pues poderla hacer. Entonces, el objetivo de que por lo menos esta parte práctica me la hagan a mano, me la envíen y ya después la reforzamos también dentro de la parte de informática. ¿Me di a entender? Sí, profesor. Muy bien. Entonces le tiran foto a esa práctica y me suben un solo archivo en PDF.